Ya, niños, bienvenidos entonces a su clase de lenguaje, alumnos y alumnas de quinto A, quinto B, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con harta energía, ¿cierto? Y disposición para nuestro aprendizaje, pero antes, como todas las clases, es necesario recordar nuestras reglas, ¿cierto? Que son fundamentales. Ya siempre estar en un lugar cómodo, silencioso, con buena luz. Felicitaciones a los que siempre se conectan puntualmente. Obviamente uno entiende que con todo esto hay algunos que podemos tener dificultades en la conexión, que se caen, entonces ahí es entendible, ¿ya? Y a ingresar con su nombre real, cosa que estamos súper bien. Ya recuerden encender su audio y silenciar su micrófono, además de apagar la cámara. Miss Diana ya les explicó las condiciones y las normas de la clase con respecto a esto. Si están en el teléfono, ubícalo en forma horizontal para tener una mejor visión de la proyección, ¿ya? Y como siempre, escuchar la clase con mucha atención y respeto, ¿ya? Obviamente yo necesito la participación de ustedes, si no la clase sería muy fome y a mí no me gustan las clases así, por lo tanto siempre voy a necesitar la participación de ustedes. Para ello, necesito que ustedes levanten su mano y como eso, ya ahí ustedes apretan el botoncito y ya lo saben para pedir la palabra. Cuando termine la clase, ahí podemos encender nuestras cámaras para poder despedirnos y obviamente esta parte no es grabada, ¿ya? Porque como ustedes saben, las clases son subidas a todas las plataformas, ya tanto a YouTube, a Classroom y al blog del colegio, ¿ya? Si ven a alguien extraño, informarme inmediatamente. ¿Ya? Muy necesario. No, Franco, la clase es de los dos quintos, quinto A y quinto B, ¿ya? Bueno, niños, ahora necesito ustedes que estén con su cuaderno de lenguaje, que coloquen sí, la fecha del día de hoy. Estamos a 7 de julio, como pasa el tiempo. Y me voy poniendo más vieja. Ya, así que ustedes por favor coloquen ahí en su cuaderno de lenguaje la fecha de hoy y el objetivo de la clase de hoy, que es comprender los pasos para crear un cuento. Ya, si se fijaron en las clases que subí a las plataformas, tanto la semana pasada como esta, estamos comenzando con la creación de un cuento. Ya, y les estoy indicando los pasos para crearlo de forma correcta, para ir guiándolos, ya que es súper importante, eh, es súper importante que ustedes vayan paso a pasito, ¿ya? Ahora, también vamos a ir incorporando otra información ya a través de la diapositiva que yo les voy a ir explicando, que les van a ayudar también a su creación. Así que por eso les voy a dar un minutito para que vayan, tomen su cuaderno, su lápiz y vayan anotando o sacando fotos a la pantalla, ¿cierto? De lo que sea necesario para ustedes. Obviamente después esto lo pueden revisar, ¿cierto? Las veces que ustedes quieran en la plataforma, ¿ya? Ricardo, si no lo tiene, esto es una ayuda, obviamente. Si no tiene el cuaderno, tiene algún otro cuaderno donde anotar, sería ideal, ¿ya? Pero recuerden que siempre, como es clase, es importante que estén con su cuaderno de lenguaje, ¿ya? Para anotar ciertos eh, elementos que yo voy a ir diciendo. Si no, pueden después volver a verlo y ahí toman los apuntes determinados, ¿ya? Ya niños, comencemos entonces. Eh, mi Diana, necesito ahí un favorcito que le voy a apuntar algo privadamente, por favor. Ya, Miss, estoy pendiente. Ya. Ya niños, vamos a seguir entonces. Ahora les pido que por favor, si tienen alguna duda, después me levanten la mano con respecto a la clase porque voy a dejar de lado un poquito el chat para poder concentrarme y explicarles de la mejor manera posible, ¿ya?
porque si no, si estoy a cada rato conversando por chat con ustedes, también me distraigo, ¿ya? Así que continuemos. Vamos a ver el cuento, ¿ya? Y para ello, voy a admitir aquí a la compañera, vamos a recordar primero lo aprendido en las clases anteriores, ¿cierto? Nosotros la semana pasada tuvimos una clase, entretenida, ¿cierto? De otra manera, ¿ya? Pero anterior a esa, nosotros estuvimos viendo, voy a correr esto para acá, ahí sí, ¿ya? El uso de la raya, ¿ya? Y para eso vamos a recordar cómo en los diálogos yo tenía que ubicar la raya de forma correcta, raya o guión largo, ¿ya? Recuerden que el guión solamente era para separar las sílabas cuando las escribimos, ¿ya? Pero la raya o guión largo es o sirve para indicar la intervención de cada uno de los personajes en una conversación. Cada vez que existe esta rayita, yo me voy a dar cuenta que son los personajes los que van a hablar, ¿ya? Ahora, y también para dar inicio a cada una de las conversaciones, ¿ya? Recordar que estamos, ahí sí, gracias a mi Diana. Estamos resolviendo una cosita, niños, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para ver yo y rectificar, ¿cierto?, el aprendizaje de ustedes, vamos a ir ubicando, ¿cierto?, las rayas, guiones largos en los diálogos que aparecen acá según corresponda. Y aquí necesito la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Tenemos dos ejemplos y está separado por una línea, ¿ya? Vamos con el primero. Necesito acá la participación de uno de los alumnos de quinto A o quinto B que me quiera ayudar. A ver, hay varios aquí. ¿Dónde? Valentina Díaz, Ya, Miss. para que active el audio ahí ya. Ya. Hola. Valentina. Hola, Hola, ¿cómo estás, Vale? bien. Qué bueno. Uy, te escucho despacito, Valentina. Vale. A ver, háblame ahí. ¿Ahora? Ahora sí un poquito mejor. Ya, Valentina, vamos con el primer ejemplo. ¿Me ayudas a ubicar las rayas en los guiones largos? Sí. Ya, Primero ¿ves bien la pantalla? Sí. Sí, Primero ya, va mira. en la M de mañana. Ya, acá. ¿Ya? Después, Va en la mayúscula A. Ahí va. De a mí. ay, ya, bien. ¿Y por qué, Valentina, no van acá cuando dice Ana y Emilia me dijeron o yo le respondí? ¿Por qué no van acá? Porque ahí está diciendo lo que le dijeron. O sea, es como lo que ellos le dijeron o que le hablaron. Ya, aquí está hablando, está expresando, ¿cierto?, que le dijeron algo, por lo tanto es la intervención, ¿cierto?, del narrador, ¿ya? No es que está expresando, está interviniendo al personaje, sino que el narrador está comentando algo. Por eso, aquí no va la raya, solamente acá, cuando dice, mañana iremos de excursión en bicicleta, ya ahí está expresándose el personaje. Después dice, yo le respondí, ya, que es también la intervención del narrador, y continúa el personaje, a mí me gustaría ir también, ¿puedo? Bien, Valentina, correcto, súper bien, tu intervención está correctísima, ¿ya? ¿Sigas ahí? ¿Sí? Ya. ¿Está correcto, Vale? Muy, muy bien, ¿ya? Ya. Vamos entonces, necesito otro compañero o compañera para el segundo ejemplo. Ya. Javier Cornejo, Ya, ahí está. Ya, Javier. Ya. Ya, primero, ¿te parece si me lees el ejemplo? Ya, el doctor le dijo, debe dejar el tabaco. El paciente respondió, no sé si seré capaz, fumo desde hace 30 años.
Sí, por eso tiene los pulmones tan dañados. Tan dañados, ¿cierto? ¿De qué se trata esta conversación, Javier? De que el paciente no debe fumar más o si no los pulmones estarían más dañados de lo que están. Bien, ¿y cuántos personajes hay acá? 3. ¿3? ¿Seguro? Fíjate bien. El doctor, ¿Ya? el paciente ¿Ya? y el narrador. Ah, pero recuerda que el narrador no es un personaje. No. No, entonces personajes tenemos solamente 2. 2. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Dónde Donde debemos poner la rayita? adelante debe. Ya, bien. Después, adelante de no sé. Ya, Y adelante de sí. acá. El doctor le dijo, debe dejar el tabaco. El paciente respondió, no sé si seré capaz. Fumo desde hace 30 años. Sí, por eso tiene los pulmones tan dañados. Correcto, Javier. Súper, súper bien. Colocaste la rayita, ¿cierto? En las intervenciones de los personajes. Así que vas muy, muy bien, igual que Valentina. Súper bien, chiquillos. Eso fue lo que nosotros trabajamos en las clases pasadas. Gracias, Javier y Valentina, por su participación. Ahora, aquí en la pantalla apareció inmediatamente una felicitación, ¿cierto?, a cada uno de los participantes y los que están ahí detrás de pantalla también, que están a lo mejor que quisieron participar o levantaron su manita y no alcanzaron a darle la palabra, no se preocupen porque vienen más partes para poder participar y ahí lo van a poder hacer, ¿ya? Vamos entonces, recordando lo que es un cuento, tenemos que tener claro, niños, que un cuento pertenece al género literario, ¿ya? Es una narración. Me cuenta una historia, pero una historia ficticia, ¿ya? El cuento, a diferencia de otros textos como la novela, ¿ya? Es muy breve, es muy cortito, ¿ya? No es muy extenso, ¿ya? Esa es una de las características del cuento. Además, tiene una estructura donde la historia primero se va a presentar, luego aparece un conflicto, ¿cierto? Este conflicto se desarrolla y al final se concluye, ¿ya? Aunque el cuento es la narración de un suceso, de algo ya que va a suceder, no es lo único importante dentro de esta historia, sino que también a través de él se enseña, nos deja un mensaje. A lo mejor ustedes me van a decir, sí, Miss, pero la fábula es la que nos deja una enseñanza. El cuento, niños, también nos transmite una enseñanza, con la diferencia en que la fábula, esta enseñanza se realiza, se transmite a través de personajes que son solamente animales. En cambio, en el cuento nosotros podemos encontrar cualquier tipo de personajes, ¿ya? Esas son las características del cuento. Pertenece al género literario, ¿cierto? Es una narración breve, nos cuenta una historia, ya con una estructura determinada, nos enseña algo y además que tiene personajes, ¿cierto? Ya, ahí por el chat no les entendí, Javier, muy bien lo que me quisiste preguntar. Ya, a ver, Javier, voy a reiniciar tu audio que me está levantando la manito. Dígame, Javier. ¿Por qué solamente se hace con animales? ¿La fábula? Sí. Ya, es que es una característica de la fábula. Entonces, cuando los creadores de estos tipos de textos dijeron, obviamente queremos hacerlo diferente, ¿ya?
Entonces crearon, ¿cierto? Esto, porque si no sería un cuento, no sería fábula. Entonces la fábula, la característica que tiene es que nos entrega una moraleja. Y esta moraleja, ¿cierto?, es a través de animales, porque muchas veces también capta mayormente la atención de los lectores, ¿ya? Al hecho de personificar a los animales con características humanas. Por eso, o si no sería un cuento, pero no lo es, ¿ya? ¿Quedó un poquito más claro, Javier? Sí. ¿Respondí tu duda? Ya. Sí. Muy bien, entonces ahora avanzo. Ustedes tienen que crear dentro de las clases un cuento, ¿se acuerdan? Y para ello yo les voy a enseñar y les voy a dar las claves, niños, para que su cuento quede pero espectacular. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer paso que ustedes deben hacer para crear un cuento. Y este es redactar las ideas, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿cierto?, es imaginar, empezar a pensar ya de qué voy a hacer mi cuento, de qué se va a tratar, ¿ya? Muchas veces hay días o momentos en que nosotros tenemos inspiración o no se nos ocurre nada. Por lo tanto, les recomiendo siempre andar a lo mejor con una libretita chiquitita y un lápiz. Entonces hay momentos que nosotros tenemos de inspiración y se nos ocurre de la nada ya alguna idea para nuestro cuento. Entonces así ustedes la pueden registrar, ¿ya? También es importante que a medida que ustedes vayan imaginando, teniendo las ideas, todas las ideas ustedes las vayan anotando, las más importantes, ¿ya? Y estar atentos a las experiencias. Muchas veces no sabemos de qué escribir, entonces les aconsejo que estén muy, muy pendientes a lo mejor a las acciones, a las cosas que hacen sus amigos, sus amigas o familiares, porque de ahí podemos crear o sacar ideas para un cuento, ¿ya? Aprovechen el recurso de la lluvia de ideas. ¿Qué es esto? Es cuando a mí se me ocurren varias cosas, como lluvia, así, muchas ideas, entonces yo la voy registrando de forma desordenada, como se me vienen a la mente. Eso es una lluvia de ideas, ¿ya? Entonces yo primero voy a ir plasmando y anotando todas las ideas que se me vengan sobre mi cuento. No sé, por ejemplo, los personajes que se me vienen ocurriendo, que quiero que tenga mi cuento, después a lo mejor cuál es el problema, o cómo quiero que termine, o de qué se va a tratar, ¿ya? O incluso el ambiente, donde quiero desarrollar mi cuento, no sé, a lo mejor en un castillo, en una plaza, en una playa, ya a lo mejor en el inframundo, ya en el cielo, no sé, ¿ya? Recuerden que puede ser en cualquier ambiente, ¿ya? En el ambiente físico, en el espacio físico puede ser abierto o cerrado, ¿ya? Entonces, todas las ideas ustedes, lo importante es que las vayan anotando, ¿ya? Número 2. Cuando ya tengo todas mis ideas, niños, aquí Pulgarcito, que está con la nubecita, ¿cierto? Y está pensando algo, me dice que para crear una historia, para que tu historia sea increíble, sea muy buena, tienes que tratar de que los personajes que tú vas a inventar sean creíbles, sean auténticos, ¿ya? Obviamente pueden ser ficticios, ¿cierto? Si los personajes de los cuentos son ficticios, pero la idea es que tengan aspectos o características que sean creíbles, ¿ya? O sea, que yo pueda decir incluso a lo mejor, uy, ¿y esta historia será verdad o no? Ya que me la cuestione. Esa es la idea de un buen cuento, ya que yo me logre introducir en la historia y empiece a pensar quizás si es que este cuento pueda ser real o no, ¿ya? Además, todas las ideas que yo tengo las voy a ir ordenando. O sea, primero ya, a lo mejor en mis ideas apareció el tema. ¿De qué se va a tratar mi cuento? Entonces coloco ahí tema. Ya, se va a tratar de esto. Luego los personajes, a lo mejor yo puse 15 personajes, pero de ahí voy a segmentar. Recuerden que el cuento es una narración breve. Entonces voy a anotar solamente los personajes más importantes. Y por último me voy a decidir con el ambiente, dónde va a estar, ¿cierto?, ambientado mi cuento. Y lo voy a escribir, ¿ya? Entonces, primero debo imaginar o empezar en todas las ideas de mi cuento.
Número 2, todas esas ideas ya las tengo que empezar a ordenar. Y número 3, voy a continuar con las ideas, ¿cierto? Ordenándolas, pero de una forma distinta, ¿ya? Sino que aquí ya toda la idea, tanto el tema, los personajes y los ambientes, lo voy a llevar a un desarrollo, ¿ya? A un desarrollo más extenso. Y voy a ir creando mi cuento. Primero, voy a escribir la situación inicial. Número 2, un segundito, niños, que ahí... Ya voy a crear la situación inicial, ¿cierto? Recuerden que la situación inicial es la primera parte del cuento, ¿cierto? Luego tengo el nudo, después escribo el desarrollo y luego el desenlace. A ver, Máximo, dime, ¿tienes alguna duda? Sí, Miss. Dígame. ¿Qué pasaría si en un cuento no hubiera que, si nada pasara mal? No pasara ¿Cómo? nada mal, todo pasaría bien. ¿Cómo si todo pasara bien? A ver. O sea, que no haya ningún nudo, que no haya nada malo en el cuento. Historia. No habría Sí. historia. Recuerda que un nudo no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿ya? Ya. Pero recuerda que el nudo es el conflicto, es un problema. Entonces yo no voy a, si no hay un problema, no tengo nada que desarrollar. Entonces sería a lo mejor una historia solamente, pero que no tendría nada más allá que contar. No me enseñaría nada. No tendría un desarrollo de la historia y no podría ser un desenlace tampoco. Sí, es Entonces, verdad. es súper importante que la historia, que el cuento tenga un nudo, tenga un problema, porque a raíz de eso yo tengo que desarrollar la historia, o si no, y no podría ser el cuento. Ya, ¿Ya? Miss, gracias. Ya de nada. Javier, ¿tienes otra duda? No, Javier, no ¿no? tengo otra duda, no. Ya, Parece entonces que con la bájame la manita. mano. Se la voy a bajar. Ya, que yo pienso que... Ya, eso me gusta, Nico. Cuando ustedes tengan dudas, levántenme la mano y así puedo ir respondiéndola ya y no se quedan con la consulta. Ya, entonces número 3, nosotros tenemos que ir viendo ya las partes. Recuerden que esto son las partes del cuento, es la estructura. Entonces todas mis ideas ya las tengo que ir ubicando en la estructura que corresponde, ¿ya? Además, recuerden algo súper importante. Aquí nos está mencionando Alicia que debemos decidir quién va a contar la historia. Recuerden que tenemos narradores, que son quien me narra la historia. Tengo que ver si va a ser un narrador omnisciente, ya o sea que va a estar fuera de la historia y lo va a contar en tercera persona. Va a ser un narrador protagonista, o sea, el personaje va a contar la historia, ¿ya? O puede ser un narrador testigo, que es un personaje secundario que está contando la historia. Todo eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de crear su cuento, ¿ya? Acá les voy a indicar, así que presten mucha atención, las palabras claves para ir escribiendo cada una de las partes de mi cuento. El título lo puedo dejar al final, ya no es necesario que el título lo escriba al comienzo. Personalmente, cuando yo escribo, realizo narraciones, siempre el título lo escribo al final. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo bien desarrollada mi historia y de acuerdo a mi historia, ahí creo el título, ¿ya? Cuando hago la presentación, el inicio, ¿cierto? La situación inicial, recuerden que se puede mencionar de las dos maneras, puedo comenzar con las siguientes palabras. Había una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, etc. No es necesario que siempre me escriban había una vez. También puede ser érase una vez, ¿ya? Es un pollito muy chiquitito. Sí, ¿quién me está por ahí hablando? Javier. Sí, Javier. Ya, ahí Javier te silencié. Pero bien, ahí ustedes la pueden ir leyendo, pueden ir tomando apuntes para que creen de forma correcta su cuenta. ¿Ya? Estas son claves y tips que yo les estoy dando en este momento. Cuando ya creo el nudo,
voy desarrollando mi historia, tengo otras palabras claves que me ayudan a poder realizar y a poder comenzar esta parte. Un día, entonces, luego, después, ¿ya? O sea, yo puedo decir, había una vez una lechuza que se encontraba en un árbol, ¿ya? Un día sintió un ruido muy extraño debajo del árbol, ¿ya? Y así continúa la historia, ¿se dan cuenta? Entonces, esas palabras me ayudan a mí a ir, ¿cierto?, escribiendo en un sentido correcto mi cuento. Y para el desenlace, tengo estas otras palabritas que me van a ayudar. Finalmente, desde ese día o a partir de ese momento, ¿ya? Eso me va a indicar ya que el conflicto se va a ir resolviendo y la historia va a ir terminando, ¿ya? Si gustan, les doy ahí un minutito para que puedan anotarlos, ¿ya? Y les quede más claro, ¿ya? Esto les va a servir mucho para su creación del cuento porque son las palabras clave que les van a ir indicando. Recuerden que en la guía que yo les subí, les puse, ¿cierto? Por ejemplo, situación inicial en una parte y una línea, después nudo, otras líneas, desarrollo otras líneas y desenlace otras líneas. Entonces, cuando ustedes las vayan haciendo, pueden ir utilizando cada una de estas palabras y se les va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque va a tener mayor coherencia y una mejor redacción su cuento, ¿ya? Para que después me lo entreguen y yo los pueda revisar, ¿ya? Así que les doy un minutito para que lo puedan escribir. Ahí me van diciendo en el chat si están listos para poder ir avanzando. O si voy muy rápido y no me están entendiendo absolutamente nada, también díganme. Ya, listo, listo. Ya, bien, también, súper. Ya, Max, a ver. Max, te voy a dar la palabra, ¿ya? Max Andaur, ¿dónde estás? Max Andaur, ya. Max, ¿estás por ahí? Max, necesito que hable Parece que a ver, para poder explicarle más detalladamente, ¿ya? parece que te está escuchando, sino que no activa ya tiene para que solamente que hable. Max, necesito que me digas hola, Miss, algo. Max Andaur. No Para habla, poder- mira, le dio vergüenza. Habla. Ya, sí, porque ¿qué pasa, niños? Que obviamente a mí me interesa que quede todo. Ah, no se le escucha. Ah, Ahí está. ¿Estás con audífono, Max? Quizás es por eso. Muchas veces cuando tienen conectados el audífono no se escucha muy bien, pero yo no te puedo escuchar. ¿Ya? A ver. No. Qué extraño. No sé, ya. Entonces escríbeme por el chat cuál fue tu dificultad para poder volver a explicar, ¿ya? Quizás más detenidamente. Ya. A ver, escríbeme cuál es la duda. Y así también puedo volver a explicar y quizás alguno de tus compañeros tenga la misma duda. ¿Ya? Quiero ver si ese fue esto. ¿Fue esta diapositiva que no entendiste o las anteriores? Ah, ya. Mira, te voy a explicar. Cuando nosotros escribimos un cuento, ya, si tú te fijas, la mayoría de los cuentos inician con las mismas palabras. Por ejemplo, había una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, érase una vez. Entonces, yo acá te estoy entregando, aquí
a tu lado derecho todas las palabras, ¿cierto?, que te van a ayudar a ti a escribir un cuento, ¿ya? Y tú las vas a utilizar en esta parte de la estructura. Por ejemplo, en el inicio del cuento yo puedo comenzar un cuento con había una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, ¿ya? O sea, si yo voy a comenzar un cuento, puedo decir, había una vez una princesa encerrada en un castillo en un lugar muy, muy lejano. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ahí utilicé esta palabra. Luego me voy a ir al desarrollo de mi cuento. Y aquí yo te estoy entregando otras palabras para hacer el desarrollo. Entonces, a ver, yo voy a buscar y me voy a decidir por un día. Un día, la princesa ya se dio cuenta que un caballero se encontraba debajo, ¿cierto?, del edificio, ¿ya? O sea, del castillo, ¿ya? Abajo del castillo, ¿ya? ¿Te das cuenta? Que aquí ya utilicé otra y después puedo decir, ya, luego de esto, ya, ahora me está entendiendo, ¿ya? Y después para el desenlace, yo puedo utilizar cualquiera de estas otras que aparecen acá, ¿ya? Finalmente la princesa y el caballero lograron salir de este castillo y fueron felices, ¿cierto?, en otro reino aún más lejano, ¿ya? ¿Te das cuenta? Y ahí ya creé un cuento, ya creé una historia. Sí, que muchas veces hablo por la hora un poco rápido, ¿ya? Por eso es necesario que ustedes me digan, Miss, a lo mejor más lento, ¿ya? O si no me van entendiendo. Ya creo que ahora quedó mucho más claro. Máximo, dígame, Miss, dígame. esas palabras solamente se deben usar para por ejemplo, la de finalmente solamente se usa para el desenlace, o también se puede usar para el inicio, desarrollo, o solamente para el desenlace. Claro, finalmente es un conector que ayuda a dar finalidad, ya cuando tú ya vas finalizando la historia. ¿Ya? ¿Te fijan? Un día, entonces luego después son conectores. Incluso estos tú los puedes ir usando en el desarrollo, no es necesario que ocupes solamente uno. Pero acá, ya por ejemplo, finalmente o a partir de ese momento ya está indicando que vas a ir terminando tu historia. Sí. ¿Ya? Estos de acá del desarrollo tú puedes ir ocupándolo todos incluso, ¿ya? Pero en el desenlace, estos ya te van a ir indicando que tu historia va terminando. Ok. ¿Ya? Ya, entonces creo que ahora quedó mucho más claro. Gracias, Max, por la intervención. Sirvió mucho porque quizá a otros compañeros también no les había quedado muy claro. Y vamos con la última, creo. No, vamos con la penúltima. Que aquí ya todo lo que hicieron, ¿cierto? De las ideas, ordenarlas, organizarlas, tienen que llevarlas a cabo y escribir su borrador, ¿ya? Tienen que preocuparse, niños, que su borrador siempre esté escrito siempre esté escrito con coherencia, ¿ya? Que la historia siempre tiene que ir concordando, ya que las relaciones de la historia siempre estén relacionadas con el tema del cuento. Si el tema del cuento a lo mejor es sobre la amistad, yo no me voy a colocar a lo mejor a escribir sobre quizás el tema de el engaño. ¿Por qué? Porque tengo que ser coherente con lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Y fijarse siempre que tenga la estructura determinada, la situación inicial, el nudo, desarrollo y desenlace, ¿ya? Además que sea claro, deben revisar, ¿cierto?, la ortografía, los guiones de diálogos que los vimos, ¿cierto? Y los tildes.
Luego que ya su borrador está listo, niños, ¿qué deben hacer? Deben revisar su cuento y editarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente tienen que asegurarse que toda la historia fluya, ya que ustedes a la hora de leerlo lo puedan entender y que los personajes y sus problemas sean presentados y sean resueltos, ¿no ven? Que es muy importante que debe haber un problema, debe haber un nudo. Ahora sí, es para ayudarlos también, muchas veces nosotros, y a mí me pasa, que yo a veces escribo también y no me doy cuenta muchas veces de mi falta de ortografía o de mi redacción, yo lo entiendo porque yo lo escribí, pero ¿qué pasa si se lo paso a otra persona para que lo lea? Quizás no lo va a entender. Por eso, como consejo, es importante que cuando ustedes tengan escrito su cuento, se lo pasen a algún familiar o a algún cercano para que les dé su opinión y algunas sugerencias. De esta manera pueden hacer algunas correcciones en su cuento, ¿ya? Y esas correcciones o sugerencias poder incorporarlas a su cuento, ¿ya? Así que, como consejo, tómenlo y que otra persona les ayude con la revisión y la edición, que lo puedan leer. Y otra cosa, que el cuento cuando ustedes lo terminan, léanlo en voz alta. Es muy distinto cuando nosotros leemos un cuento en voz baja o silenciosamente a cuando leemos en voz alta, porque ahí nos podemos dar cuenta de nuestros errores en la redacción. Así que niños, si no les resulta la primera, no importa, no se rindan, ¿ya? Y lo más importante, para crear buenos cuentos, ¿qué debemos hacer? Leer. Porque cuando nosotros leemos, se nos va llenando nuestra mente, nuestra cabeza de imaginación y nos van, ¿cierto?, llegando ideas. Así que como consejo para escribir bien, siempre leer. ¿Ya? En su libro de lenguaje eh, pueden encontrar, ¿cierto?, varios cuentos que los pueden ayudar. ¿Ya? Ya, gracias Valentina. Y esos son los pasos que yo les puedo recomendar, ya, para hacer un buen cuento. Ya, si se fijan acá también tengo un esquema, le pueden sacar fotos también, no hay problema, que también les puede ayudar. Ya, número 1, por ejemplo, me puedo preguntar, ¿dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al principio? Y ahí yo voy respondiendo a todas estas preguntas, ya, y me puedo, a través de este mapa, hacer, ¿cierto?, mi cuento. Incluso esto es súper fácil, porque yo aquí les estoy entregando un mapa que yo creo que se los voy a subir a Classroom, ya, y al blog para que les quede más claro y lo tengan. Número 1, pueden responder estas preguntas. ¿Dónde sucedió la historia? ¿Qué sucede al principio? Número 2, ¿qué quiere el protagonista? O sea, ¿cuál es el objetivo del protagonista? ¿Qué quiere? A lo mejor salvar a la princesa, quiere llegar a la cima de la montaña, quiere ir a buscar una pócima milagrosa. ¿Qué es lo que quiere el protagonista? Y ahí les voy dando varias ideas para su cuento. Número 3, ¿qué hace para conseguirlo? Ya a lo mejor si quiere escalar a la cima de una montaña, ya, ¿qué es lo que va a hacer? A lo mejor va a ir donde un mago para que le dé una pócima milagrosa, ¿ya? No sé, después, número 4, describe a los personajes, ya, entonces tengo al mago, ya tengo a este joven, ¿cierto?, que quiere ir a buscar, quiere subir la montaña, ya, lo describo, física y psicológicamente. Número 5, dificultades que aparecen y cómo se superan. ¿Qué es lo que le va a pasar a este joven? ¿Ya? ¿Qué dificultades le van a aparecer en el camino que no lo van a ayudar a que él vaya derechito, ¿cierto?, a subir la montaña? ¿Y cómo las va a superar? Y número 6, ¿qué sucede al final? Conclusión. Si se fijan, si nosotros vamos respondiendo en cada una de estas historias, vamos creando de forma fácil nuestro cuento, ¿ya? Así que no se preocupen porque este mapita igual se lo voy a subir a Classroom. Ya terminando la clase, se lo voy a subir para que les quede mucho más claro y puedan comenzar de mejor manera ahí para sus ideas, ¿cierto?, en el desarrollo de su cuento, ¿ya? Así que si quieren incluso le pueden tomar fotito, captura de pantalla, ¿ya?
Ya. Entonces, ahora vamos con la actividad de la clase. Recuerden que empezamos un poquito más tarde, por ende, vamos a alargar unos 5 minutitos más, ¿ya? Y aquí necesito la participación de ustedes, porque sin ustedes yo no puedo hacer absolutamente nada y ustedes tienen, obviamente, una imaginación mucho más amplia que la mía, ¿ya? Sí, después máximo, ya porque ahora estamos grabando. Ahora, entonces necesito que creemos una historia, pues, chiquillos. Miren, y necesito la participación de ustedes. Yo acá le entrego el título de esta historia. Se llama Martina la Tortuga. Ya, y fíjense el ambiente donde está. Ya le entrego el personaje principal, les entrego, ¿cierto?, el ambiente, ¿ya? Y les entrego a continuación, mira, ahí está Martina, Martina la Tortuga, y les voy a entregar el final o el desenlace, ¿cierto?, de mi historia. Dice, Martina nadaba y jugaba muy feliz con sus amigas porque por fin lo había conseguido. Ya no le tenía miedo al mar. Entonces, como ya le entrego el título y el desenlace, lo que tenemos que crear nosotros en esta parte es el inicio de la historia y el desarrollo. Para ello necesito que ustedes me vayan dando sus ideas, ¿ya? Que vamos creando en conjunto este cuento sobre Martina la Tortuga. A ver, levantemos la manito, necesito la participación de ustedes para que creemos entre todos nuestro cuento. ¡Wow! Ya, vamos, vamos las manitos arriba, manitos arriba. Están motivados, mira, la Valentina tiene la palabra, están súper motivados mis... Hola, Miss. Hola Valentina, ya, mira. Aquí tienes a Martina la Tortuga, ¿la conociste, cierto? Vale, ¿Qué pasó? ¿estás ahí? Ay, que no te escuchaba. Me asustaste y dije, se fue. Ya vale. Entonces, comienza usted con la historia, ¿le parece? Ya, Ya. que era una tortuga que siempre estaba en la playa y nunca entraba al mar. Ya. Entonces ahí tú me estás entregando las características. Acuérdate, ¿cómo yo debo empezar un cuento? Las palabras que nosotros vimos. Sí, eran como, había una vez en un lugar muy lejano y otra que no me acuerdo cuál era. Ya, entonces, ¿por cuál te decides? ¿Había una vez? En un lugar muy lejano. Ah, Algo ya. de- En un lugar muy lejano, había una tortuga llamada Martina ya, que no le gustaba nunca entrar al mar. ya. Entonces tenemos en un lugar muy lejano, había una tortuga, Llamada Martina. llamada Martina, Que nunca entraba al mar. ya, que nunca entraba al mar. Ya, es que lo estoy escribiendo ya, porque después les voy a leer la creación. Ya, ese sería el inicio del cuento, ¿cierto? Valentina. Sí, Ya, súper bien. Entonces tenemos como inicio, en un lugar muy, muy lejano, había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar. Excelente, Valentina, muy, muy bien. Ya, vamos entonces, gracias, Vale, con el aporte de otro compañero. ¿Quién quiere seguir con la historia? A ver. A ver, podemos darle la palabra a Martín Campos también, que está ahí. Permítame, Miss, déjeme apuntar a Martina. Lo sé, es que a mí me gusta el nombre Martina, ya es sin ofender. Ya, Y la pelota le dice el nombre, me ofende. Ya, a ver quién continúa con la historia. Miss. Recuerden lo que nos dijo Vale. En un lugar muy lejano había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar. ¿Ya? ¿Quién continúa con la historia? Me parece, Miss, a ver aquí a Renato.
Ya, Renato. ¿Renato? Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene usted? Bien, también. Ya, Renato, ¿cómo se te ocurre continuar esta historia? El miedo de la tortuga Martina era porque tenía miedo a los tiburones o animales salvajes. Ya, a ver, entonces sería, en un lugar muy lejano había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar. Entonces podríamos continuar. Ella le temía a los Animales tiburones, salvajes. a los Animales salvajes del mar. a los animales salvajes del mar. Ya, bien, Renato. ¿Alguna otra idea que quieras continuar? No. Ya, súper bien. Entonces, gracias, Renato. Ya va tomando forma nuestro cuento. Miren, en un lugar muy lejano había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar. Ella le temía a los animales salvajes del mar. Y aquí vamos a cambiar un poquito el mar, ¿cierto? Vamos a poner del océano, ¿ya? Eso tienen que ir dándose cuenta. Se fijan que yo en menos de una línea repetí una palabra y sonaba mal. Se escuchaba mal, ¿por qué? Porque había una redundancia, ¿ya? Y eso perjudica la coherencia y la cohesión de mi cuento. Por lo tanto, ¿qué hago? La cambio. ¿Y la cambio por qué? Por un sinónimo, ¿ya? Entonces, vamos, continuemos. A ver, Martín Campos. Ya tenemos el problema, tenemos la situación inicial y tenemos el problema, ya que ella le temía a los animales salvajes del océano, por eso no ingresaba al mar. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Ya? Vamos a ir resolviendo ya el nudo, el problema de nuestro cuento. Martín. Ya. Martina. ¿Ya? Veía el mar. Martina veía el mar y vio un pulpo. ¿Ya? ¿Mal? Me están diciendo que me escuchan mal. ¿Me pueden decir, niños, si me siguen escuchando? Sí, ahora sí, es que te escuchaba mal, sí, por eso me tocó también silenciar al niño que estaba ahí porque se escuchaba muy mal. ¿Ya? Ahora mejor. Ahora Ya. sí ya está bien. Ya, vamos a darle. ¿Quiere hablar el Máximo Sobarzo? Me está pidiendo la palabra. Ya. Máximo, continúa entonces. Recordemos que ya tenemos el inicio, tenemos el nudo. Ahora vamos desarrollando porque el desenlace ya lo tengo. Recuerden que el desenlace, el final de nuestra historia es este. Mira, ahí tenemos a Martina que está nadando. Ya, ahí perdón, Miss, ahí le activé el audio, ¿ya? Mira, ya. Al Máximo, Ya mismo. porque había... Ya. Dice, Martina nadaba y jugaba muy feliz con sus amigas porque por fin lo había conseguido. Ya no le tenía tanto miedo al mar. Entonces nos falta el desarrollo, tenemos el problema. ¿Cómo ella logra resolver este problema? Me confundí, Miss. Se confundió. Ya, mira. Máximo, yo tengo acá el desenlace, el final de la historia, ¿ya? Ah, el final. Ya. El final. Lo que nosotros estamos creando es el inicio, el nudo y el desarrollo. Ya vamos con lo siguiente, mira, escucha. En un lugar muy lejano había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar.
ella le temía a los animales salvajes del océano. ¿Ya? Ese es el problema, ¿cierto? Ese es el nudo. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar, a resolver el problema de Martina? Ya. ¿Cómo continuamos con la historia? Pero un día le tocó ¿Ya? enfrentarse a un tiburón. Ya, Entonces, bien. el tiburón saltó a la superficie. ¿Ya? Y entonces Martina tuvo que entrar al mar para poder salvarse del tiburón. Ya, a ver, vamos por parte. Me dijiste, pero un día le tocó enfrentarse a un tiburón, ¿ya? Sí. Luego de esto, ¿qué sucede? Entonces, Martina tuvo que entrar al mar para poder escapar del tiburón. Pero a ver, ellos estaban peleando ¿dónde? ¿Dónde se enfrentaron? ¿Adentro del mar o afuera? Yo creo que si una tortuga y un tiburón tienen que enfrentarse adentro, ¿cierto? Porque si no el tiburón se muere fuera del mar, pues. Sí. Ya, entonces estaban enfrentándose en el océano, ¿ya? Sí. ¿Y qué pasa? O la dejamos ahí y vemos qué otro compañero que se le ocurre. No, sí, a dejarla ahí. Ya, entonces dejamos hasta acá y le tocó enfrentarse con un tiburón. ¿Quién continúa con la historia? Para ir ya terminándola. Aquí algo tiene que suceder con el tiburón que a ella la hace perder el miedo. A ver, sigo teniendo participantes. Me encanta esto. A ver, ¿quién? Cristian Cárdenas. Cristian. Sí, ahí le activé, Miss, tiene que activarlo. Ahí ya, Cristian. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿también me escuchas bien? Sí, normal. Ya, ya, qué bueno. Mira, te voy a leer la historia y tú ya me tienes que ir diciendo cómo continúa, ¿ya? Para ir ya terminando. Dice, en un lugar muy lejano había una tortuga llamada Martina que nunca entraba al mar. Ella le temía a los animales salvajes del océano, ¿ya? Pero ahí el compañero me agrega, pero un día le tocó enfrentarse a un tiburón. ¿Cómo? No lo sé, porque a ella no le gustaba entrar al mar, entonces ahí vamos continuando con la historia. Bueno, yo pensaba que ella, por primera vez, bueno, con su amigo, que era, hagamos que era un atún, que era policía. Y, ¿Ya? y el amigo atún le decía a Martina que ella no le tenía que temer porque ellos estaban con los otros atunes policías para protegerla. Ah, buena idea, Cristian. O sea, ella tenía, ya, pero un día, ya, por ejemplo, aquí puede, pero un día tuvo que enfrentarse a un tiburón. Ya lo vamos a dejar ahí. Después podemos desarrollar esa idea. Después de, pero un día tuvo que enfrentarse a un tiburón. Vamos a poner coma. Nuestra tortuga tenía como mejor amigo, ¿cierto? Sí, un atún, antes de que se enfrentara al tiburón. Ya, un atún. Le pidió a su amigo atún que le enseñara a ser valiente. Que le enseñara a ser valiente. Muy bien. ¿Ya? Y un día hicieron de ejemplo que él era un tiburón o algún animal salvaje. Y él le empezó a perseguir así de ejemplo. Ya. Y como para entrenar. ¿Ya? Le ¿Y ayudó a luego? entrenar para cuando llegue el momento. Ya. Y ahí recién podríamos meter en la parte cuando se enfrenta al tiburón.
Ya, ahora lo entendí. Muy bien, Cristian Cárdenas. Entonces vamos aquí a enfrentarse a la parte en que se tiene que enfrentar con el tiburón. ¿Quién me la dice? Para ir terminando ya con nuestro cuento. Ya, a ver, démosle la palabra. ¿Quién dice usted, Miss? Saur me estaba pidiendo la palabra. ¿A quién dice Max, usted, Miss? tienes que levantar la manito. Mira, ¿Ya? a ver, la Sofía Vera no. Ya, Sofía Vera no ha participado. Sí, Ya, ya. Sofía, activa tu audio ya, ahí ya. Ya, Sofía, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Sofía, ¿cómo vamos a ir terminando esta historia? Tenemos que el mejor amigo la entrena, ¿cierto? Para que no tuviese miedo para enfrentarse, ¿cierto? A los tiburones. ¿Y qué pasa? ¿Cómo pierde ella este miedo? Bueno, ella pierde ese miedo ya que su amigo tenía otro amigo. ¿Ya? El amigo Atún tenía otro amigo que era un tiburón. ¿Ya? Entonces lo que él hizo fue que Martina pensara que él era el tiburón. Entonces dijo a su amigo tiburón que le vamos a poner Fernando. ¿Ya? Le dijo a Fernando que si podía ir a la parte donde estaba la tortuga Martina. Ok. Tun pensara que pasaba para que Martina pensara que él era su amigo Tun. ¿Ya? Entonces cuando llegó donde Martina se sorprendió al ver que Sofía, se te va la dijo, conexión, no te escucho muy qué bien. lindo disfraz tienes. Pero te digo que es muy realista. Y Fernando le dijo, ¿qué disfraz si yo no tengo ningún disfraz? Martina se asustó y se escondió tras unas rocas. Fernando le dijo, no te asustes, soy amable. Me llamo Fernando. Martina le dijo, yo me llamo Martina. Fernando le dijo, ¿por qué le tienes miedo a los tiburones? Algunos somos amigables. Entonces, desde ahí Martina dijo, bueno, en realidad, no sé. Así que desde ahí se hicieron amigos. Y tras iba conociendo más amigos de tiburones. Y ahí perdió el miedo al océano. Al océano, ya que tenía muchos amigos los que la podían cuidar y la podían estar con ella. Bien, Sofía, ya. Entonces, luego de eso, ¿cierto? Martina nadaba y jugaba muy feliz con sus amigos porque por fin lo había conseguido. Ya no le tenía miedo al mar. Bien, Sofía, y muy bien a todos sus compañeros que logramos crear este cuento. No pude repetir todo lo que me dijo Sofía porque creó, ¿cierto?, con gran imaginación casi todo el desarrollo de nuestro cuento, ya que estuvo súper bien. Felicito a cada uno de los niños que logramos armar esta historia. Miren, imagínense en cuánto, en 5 o 10 minutos creamos una historia sobre Martina la tortuga, sin ofender a nadie por el nombre, por supuesto, ya solamente que a mí me gusta el nombre Martina y por eso decidí colocarle ese nombre a la tortuga. Ya quedó espectacular nuestro cuento. Y si se fijan, sin querer queriendo nos entrega también una enseñanza, ¿ya? ¿Qué enseñanza nos entregó el cuento que nosotros creamos? A ver, que todo lo pudimos escuchar mientras lo fuimos creando. ¿Qué enseñanza nos dejó? Hay varios, hay valores incluso que ustedes fueron creando.
Hay hartas manitos Sí, levantadas. bastante. ¿Quién no? A ver, Javier Cornejo. A ver, ¿quién más? Gonzalo Avendaño, no lo he visto participar. Gonzalo Avendaño. Ahí está mis... Ah, perdón. Ahí Ya, Gonzalo. Hola, Miss. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Gonzalo, ¿qué enseñanza nos dejó el cuento que nosotros creamos? Que no hay que juzgar a alguien por su apariencia. Ya que no hay que juzgar a alguien por su apariencia. Bien, ¿quién más? A ver por el chat. A ver. Ay, ¿quién? Muy bien, Gonzalo. Bien, por acá otros compañeros me dicen que hay que darle una oportunidad a las personas. Bien. También nos será el valor de la amistad, porque si se fijan ella, ¿cómo perdió? ¿Gracias a quién perdió el miedo? A ver, Javier Cornejo. ¿Sí, Miss? ¿Ya? ¿Qué otra enseñanza te deja a ti el cuento que nosotros creamos? No hay que tenerle miedo al mar porque puedes hacer más amigos que te pueden ayudar. Bien, mire, aquí súper bien, Javier. Vicente Espinosa también me dice que tenemos que ser valientes y tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Muy bien, Vicente Espinosa. Maximiliano Millagual venció sus miedos. Claro que tenemos que vencer nuestros miedos. Ese es el mensaje que nos deja, ¿cierto? Que tenemos que ser valientes, que tenemos que vencer nuestros miedos, niños, ¿ya? Tenemos que arriesgarnos, a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener, tenemos que seguir adelante y vencer nuestros miedos para conseguir nuestras metas, ¿ya? Muy bien, los felicito a todos por la participación, por su creatividad, por la imaginación que tuvieron, ¿ya? Y también darle la gracia a Martina la Tortuga, que fue fundamental en nuestra creación, ¿cierto? Vamos ahora terminando ya nuestra clase. Y por supuesto quiero preguntarle a ustedes, ¿ya? ¿Qué pasos son importantes para crear el cuento, para ir terminando nuestra clase? Los personajes, ¿Ya? el inicio, el nudo, el desarrollo y el desenlace. Ya, bien, hay que tener claro, ¿cierto?, la estructura del cuento. Bien, Javier Cornejo. ¿Quién más? Para ir cerrando y terminando nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Terminamos justo a la hora porque empezamos más tardecito, acuérdense. A ver, Máximo. Máximo, Ahí está. ya dime, ¿qué pasó importante? No, es que yo quería decirles de lo otro, de lo de la enseñanza. Ya dígamela rapidito y además me dices tú qué aprendiste en la clase de hoy para ir cerrando, ¿ya? Que la enseñanza es que no hay que tenerle miedo a nada si los amigos están junto a ti. Ya, bien. Y además, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué cosas importantes aprendiste para crear tu cuento? ¿Para qué te ayudó esta clase? Que es fácil hacer un cuento solamente teniendo mucha imaginación. Hay que tener imaginación, ¿cierto? Muy, muy bien, Máximo. Ya pues, niños, eso ha sido la clase de hoy. Cualquier duda, consulta. Ahí están los horarios, ¿cierto? Me las pueden hacer. Y esa sería la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Les voy a subir a Classroom ya el mapa que está ahí para que ustedes también se puedan guiar en su creación, porque luego esa sí la voy a evaluar, el resultado final. ¿Ya? Que tengan una muy buena tarde. Gracias por la participación. Chao, Catita, qué rico que participaste de la clase. ¿Ya? Gracias por su imaginación, por su creación y a seguir adelante, a seguir creando, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Un besito, chao, Valentina, ya, que estén muy, muy bien. Dejo de grabar en este instante.